Bueno, muy buenas tardes. El tema del día de hoy de la reunión de trauma va a ser trauma cardíaco complejo a cargo de los grupos del Hospital Alma Mater de Antioquia. Vamos a empezar con un caso clínico que se dio en el San Vicente. ¿Sí me están escuchando? Entonces se trata de una mujer NN de 30 a 35 años más o menos, desconocemos su edad real, que ingresa en paro cardíaco, en gasping, con fibrilación ventricular. Inicialmente realizan RCP y la desfibrilan y se evidencia una herida por proyectil de arma de fuego en la región axilar derecha sin orificio de salida, por lo cual deciden trasladarla al quirófano. En el quirófano, lo que se encuentra en el procedimiento, inicialmente realizan una esternotomía mediana, hacen la apertura del pericardio, se evacúan coágulos y evidencian una herida en aurícula derecha y en ventrículo derecho, un corazón exangüe y una lesión de la cava inferior. Vamos a observar los videos del procedimiento donde se evidencia pues la lesión de las cámaras y en el primer video vamos a ver la lesión de la cava, que es donde está el aspirador, allá está el orificio, y en el segundo se evidencia pues la lesión transfixiante de ambos compartimentos. Entonces, teniendo en cuenta lo que usted se encuentra en quirófano, ¿cuál sería la conducta quirúrgica con esta paciente? Esta es como una pregunta abierta para los residentes, a ver quién nos podría responder. De pronto en el SAMBI, alguien que nos cuente qué haría con este paciente. Bueno, entonces, pues para resolver este caso tan complicado, vamos a iniciar con la anatomía. Inicialmente la región precordial, entonces al inicio y hace ya varios tiempos se pensaba que iba solamente desde la región medioclavicular derecha hasta la línea axilar anterior izquierda. Posteriormente se hablaba que era el espacio contenido entre ambas líneas medioclaviculares y actualmente estamos ya en un consenso de que va a ser todo el tórax anterior y va a ir comprendida entre ambas líneas axilares y la región clavicular y el reborde costal. Y a todo esto lo vamos a llamar la región precordial. En cuanto a la anatomía del corazón, entonces el corazón está compuesto por cuatro cámaras, va a tener una aurícula de un ventrículo derecho y una aurícula de un ventrículo izquierdo, va a tener una base y una cara anterior, va a estar conformada principalmente por el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, y tener presente que acá en esta cara posterior, a la aurícula derecha van a llegar la cava superior y la cava inferior en su aspecto posterior superior y posterior inferior respectivamente. Adicionalmente, las cámaras, las aurículas van a tener un diámetro, pues como un tamaño mucho menor y un grosor más o menos de 2 a 4 milímetros, a diferencia de los ventrículos, que el derecho puede oscilar entre 4 milímetros y el izquierdo más o menos 12 milímetros. Tener presente que entonces a la aurícula derecha va a llegar la vena cava superior y la inferior, posteriormente con la sangre desoxigenada va a pasar al ventrículo derecho, van a estar divididas estas dos cámaras por la válvula tricúspide. De aquí del ventrículo derecho van a salir las arterias pulmonares con la sangre desoxigenada, van a ir al pulmón y posteriormente retornan a la aurícula izquierda con la sangre oxigenada a las venas pulmonares. Desde la aurícula izquierda hasta el ventrículo izquierdo va a haber una división por la válvula mitral y posteriormente desde el ventrículo izquierdo la sangre va a salir eyectada a la aorta. Es muy importante entonces tener presente que la irrigación del corazón va a ser principalmente por dos arterias, la arteria coronaria derecha y la izquierda. Van a salir ambas de la aorta, la derecha va a tener una descendente posterior y va a dar la rama marginal, y la arteria coronaria izquierda va a dar la descendente anterior y va a tener una rama circunfleja. Y es muy importante
porque las lesiones cardíacas complejas usualmente van a comprometer las coronarias o las cámaras y pues los septos y las válvulas. Entonces, en la válvula tricúspide es una válvula que va a dividir la aurícula y el ventrículo derecho, va a tener tres valvas, anterior, posterior y septal, y va a estar unida a unas cuerdas tendinosas y unos músculos papilares. A diferencia de la mitral, que solo va a tener dos valvas, anterior y posterior, y también va a tener cuerdas tendinosas y músculos papilares. Diferente pues las válvulas auricular y aórtica y pulmonar, que van a tener tres valvas semilunares, y esa va a ser pues como la conformación principal. Teniendo pues presente este abrebocas, entonces una lesión cardíaca compleja se va a definir como la lesión que compromete las estructuras diferentes a las paredes de la aurícula o los ventrículos. Entre ellas vamos a incluir lesiones proximales de las arterias coronarias, lesiones del septo interventricular o interauricular y lesiones valvulares. Como vemos en la imagen de la derecha, acá tenemos pues una herida por arma de fuego transfixiante, ingresó por la aurícula derecha y salió por el ventrículo derecho. La epidemiología, entonces, las lesiones cardíacas abarcan más o menos el 2 al 10% de los traumas torácicos severos. Hasta el 90% de los pacientes van a morir en la escena, y en nuestro medio predominan las heridas por arma cortopunzante sobre las heridas por arma de fuego. Las cavidades más comúnmente afectadas, la vemos en la imagen de la derecha, el ventrículo derecho hasta un 40%. El ventrículo izquierdo le sigue entre un 30 y un 40%, posteriormente las aurículas entre el 10 al 20%, y las lesiones coronarias menos del 5%. Y también se ha descrito que la mayoría de afectados son los hombres. En cuanto a los principios técnicos para el manejo del trauma cardíaco en general, entonces pues vamos a contar con los instrumentos básicos. Tenemos que tener un bisturí, tenemos que tener un finoquieto, una sierra o un martillo para abrir el esternón en caso de que esa sea la incisión que escojamos, unas pinzas dual para manejar el pulmón, pinzas hemostáticas, aspirador, tijeras, sería como pues como algo básico para abordarlo. En cuanto a la incisión, entonces la esternotomía se va a preferir cuando tenemos heridas por encima del tercer arco costal, tenemos heridas bilaterales o que comprometen el lado derecho también. Vamos a hacer en la esternotomía una incisión mediana sobre el esternón, desde el manubrio esternal hasta la apéndice sifoides. Se hace una incisión con el bisturí, se talla la parte medial, tenemos que agarrarnos como el manubrio esternal y allí romper el ligamento interclavicular para poder que allí se nos pueda agarrar la sierra o el martillo, puesto que si tenemos tejidos blandos alrededor puede que no corra muy bien. Para pues no corrernos de la línea media, entonces hay que hacer el trazado con el bisturí bien, para no irnos por los espacios costocondrales, y hacer pues como la apertura del esternón. Cuando ya lo abrimos ahí la parte anterior, ahí estamos agarrándonos del manubrio para poder hacer como la incisión del ligamento, limpiarlo muy bien, y posteriormente ponemos el finoquieto y nos vamos a encontrar el saco pericárdico anterior. Otro tipo de abordaje, entonces, va a ser la toracotomía anterolateral. Esta se va a preferir cuando tenemos que hacer una toracotomía de resucitación, cuando hay que hacer un clampaje de aorta o en las heridas izquierdas. Nos vamos a ubicar en el cuarto, quinto espacio intercostal, sobre el borde superior de la costilla para evitar el paquete vasculonervioso. Nos vamos a ir hacia superior, hacia la axila, intentando caer en el espacio intercostal para que sea más fácil la disección. Se hace la disección por plano, se coloca el finoquieto. Posteriormente, con una dual, vamos a retraerlo con un retractor el pulmón y nos vamos a encontrar el pericardio. En esta incisión es muy importante que si vamos a tener el nervio frénico que discurre lateral al pericardio, entonces la incisión que vamos a hacer debe ser paralela al nervio frénico para no ir a lesionarlo. Acá vemos, encontramos pues el pulmón, hacemos la incisión transversa al ligamento. Lo que luego hacemos es que vamos a exponernos con unas pinzas hemostáticas el pericardio y hacemos una incisión con una Medsen del mismo. A veces el taponamiento está muy tenso y no nos permite hacer como esa exposición, entonces podemos hacer una incisión con un bisturí para hacer la extracción de los coágulos y el sangrado. En caso de que abramos el saco pericárdico y encontremos que
hay mucho sangrado y no podemos ver como el sitio de la lesión, podemos hacer una maniobra de Sauer Brush. Entonces, se basa en que con el tercer dedo de la mano vamos a ocluir posteriormente la cava, con el segundo dedo vamos a hacer una oclusión anterior, como haciendo una compresión, y lo vamos a coger también con el pulgar, pues en la parte anterior, para que se pueda hacer la compresión y no haya sangrado. Después de ya hacer como el control y identificar la lesión que tenemos, entonces colocar el dedo o la punta del dedo sobre la lesión para poder hacer la corrección de la misma. Entonces debemos identificar primero el tamaño de la misma y definir qué medidas vamos a usar. Si vamos a hacer una reparación primaria, si vamos a tener que poner una sonda Foley porque no nos da para reparar, si vamos a poner grapas, que también está descrito, y luego hacer la reparación. ¿Qué sutura vamos a usar? Entonces, usualmente suturas no absorbibles, 3 o 4 ceros con una aguja cónica gruesa que sea doble aguja. El caso de usar pledgets o no depende si el miocardio está muy friable, si es un paciente mayor, si tiene dilatación cardíaca, o si la herida pues es muy grande, más de 5 milímetros, usamos pledgets. Entonces aquí vemos, usualmente también hacemos como un pinzamiento entre el pulgar y el índice para que la herida no nos sangre mucho mientras pasamos el punto. Uno puede hacer varios puntos, podríamos hacer puntos en X o puntos en U, depende. Si estamos cerca a un a un vaso coronario, pues vamos a hacer puntos en U para poder hacer como el esquivarlo, pero si estamos pues en una región más alejada, podríamos hacer un punto en X. Esta es la forma en cómo podríamos colocar una sonda Foley, es como una forma de taponar la herida mientras se repara, se coloca en el extremo de la sonda que tiene el balón, se inserta en la herida, se llena con 10 a 20 cc y posteriormente se retrae como para hacer la compresión. Aquí vemos cuando tenemos un vaso cercano, por ejemplo una descendente, vamos a hacer un punto colchonero o un punto en U para pues no ir a hacer la compresión de la misma, como se ve en la imagen de la derecha también. ¿Y qué otras estrategias? Entonces, en la primera imagen, en la superior izquierda, vamos a ver si es una lesión pequeña de menos de 5 milímetros. En paciente joven uno puede hacer un reparo, pues hacer un punto sin pledget. Si ya la lesión mide más de 5 milímetros, un paciente mayor con dilatación cardíaca, idealmente puedes usar pledgets y podemos hacer puntos colchoneros horizontales. Y cuando tenemos una lesión de la aurícula por su grosor que es más, pues menor que el del ventrículo, podríamos coger con un Satinsky debajo de la lesión, poner otro adicional abajo de ese y ya soltar el primero y hacer el reparo de la herida. Cuando tenemos lesiones muy grandes de más de 2 centímetros, entonces ahí podríamos hacer suturas continuas si estamos lejos de los vasos, hacer uso de pledgets, o si es una lesión que se nos va desgarrando, pues solicitar ayuda de alguien más experimentado en caso de que tengamos esta lesión. Siempre o casi siempre pues deberíamos revisar la parte posterior del corazón. Lo que pasa es que esa tiene problemas, es que produce más arritmias en los pacientes, entonces hay que avisarle al anestesiólogo que vamos a luxar el corazón. Una forma de hacerlo puede ser manual, otra es con una pinza dual. Uno coge el lápice del corazón, lo eleva hacia arriba y revisa pues la cara posterior. En caso de que haya una lesión se repara. Por último, entonces, cerrar el saco pericárdico, no sé si lo cierra con una sutura continua, puede dejar un extremo proximal o distal abierto para que no produzca un taponamiento y luego se hace el cierre, pues en caso de una esternotomía, el cierre con la sutura de alambre, luego se cierra la fascia preesternal y posteriormente se cierra la piel, todo por planos. Muchachos, no se está escuchando nada. Muchachos, no se está escuchando nada.
Profe, un momentico ya. Cuando buscamos literatura sobre cuál es el manejo de la lesión de la vena cava inferior intratorácica, nos encontramos ante un problema, es que hay muy poca literatura, partiendo principalmente del hecho de que es una lesión no frecuente y que la mayoría de los pacientes mueren en la escena. Se describen pocos casos en la literatura. Dentro de estas lesiones tanto de origen penetrante como contusas, estas lesiones penetrantes por lo general se asocian a lesiones asociadas. Por el contrario, las lesiones contusas suelen tener peores desenlaces, esto partiendo del hecho que son por lo general lesiones que se encuentran cerca a la unión atrio-cava. Son lesiones que son con una exposición mucho más difícil, y por lo tanto el reparo suele ser más problemático. La causa de la alta mortalidad de estas lesiones es que son lesiones en vasos que son de muy baja presión pero un muy alto flujo, lo que hace que sean hemorragias exsanguinantes, y el segundo es que son lesiones con una exposición muy difícil, lo que hace que el paciente pues sea en la mayoría de casos inevitable el desenlace. Sin embargo, se han descrito algunos manejos anecdóticos en los que se ha utilizado stent, se ha utilizado pues, en los casos donde se ha realizado el reparo quirúrgico, se ha utilizado el bypass cardiopulmonar venoso. De lo que uno encuentra un poco en la literatura sobre cuál sería el manejo quirúrgico ideal en estos pacientes que se llevan a cirugía, sería pues partiendo de luchar a tener una muy buena exposición. Comentan que una exposición con pinzas Satinsky de los bordes de la perforación, y realizar un reparo con sutura continua, polipropileno 40 o 50, y para aquellas lesiones en donde son transficiantes, hacer el reparo a través de la cara anterior de la perforación. Sin embargo, cuando son lesiones muy extensas, la exposición es muy difícil y el paciente aún ahí sigue vivo, entonces podríamos acudir al bypass cardiopulmonar, teniendo la consideración de que vamos a colocar la cánula inferior en la vena femoral y un catéter que va a ocluir la vena cava inferior más distal donde se encuentra la lesión. Y para el reparo sería una atriotomía para realizar el reparo a través del mismo. Buscando sobre reportes de casos sobre cómo han manejado este tipo de lesiones, porque vuelvo y digo, son muy anecdóticos. Encontramos, por ejemplo, en este reporte de casos, entonces una lesión de la vena cava inferior posterior a un trauma cerrado, donde la perforación fue secundaria a una lesión por una fractura costal. Ellos dicen que hicieron el abordaje por un clamshell, hicieron el abordaje y la venorrafia a través de este abordaje. El paciente vivió. En este otro reporte de casos, una lesión también por arma cortopunzante, se lesionó la vena cava inferior, pero para un adecuado exposición y un control proximal y distal tuvieron que haber realizado una toracotomía anterolateral y extenderse al abdomen mediante una laparotomía para realizar el control proximal y distal. Igualmente hicieron una sutura, una venorrafia continua con polipropileno. Al paciente le fue muy bien, como pueden ver en la imagen. Este es otro caso particular, un paciente que también llegó por una herida por arma cortopunzante. El paciente llegó estable hemodinámicamente y sin embargo por la trayectoria se realizó una angiotag en la que pueden ver que hay algo de extravasación de contraste hacia la vena cava superior, y para esto les dio tiempo de realizar una toracotomía posterolateral. Ellos describen en este caso clínico que evidencian un hematoma mediastinal y que inmediatamente remueven parte de los coágulos. El paciente presenta un sangrado exsanguinante, el cual pudieron controlar
y realizar una venorrafia. El paciente también sobrevivió. Esto pues los traje porque vuelvo y digo, son casos muy anecdóticos. La mayoría de pacientes fallecen, y para aquellos que llegan y siguen vivos, la circulación extracorpórea sería una opción y está escrita dentro de las indicaciones. Entonces, ¿qué paciente nosotros vamos a utilizar circulación extracorpórea en trauma cardíaco? Son pacientes que en el momento agudo de salida para utilizarla serían pacientes que tienen lesiones de las arterias coronarias muy proximales, en donde obviamente un corazón en movimiento imposibilita hacer el reparo de la misma, lesiones posteriores o grandes o lesiones muy complejas que el cirujano general no pueda reparar, teniendo pues obviamente a disposición del recurso. Se describen también utilizar esta opción de manera tardía, o sea, después de haber hecho un reparo inicial en aquellos pacientes en donde tuvieron un trauma cardíaco, y en el estudio del seguimiento ecocardiográfico encontramos lesiones valvulares con compromiso hemodinámico y grandes defectos del septum. Como pueden ver, este es un caso particular en donde utilizan la circulación extracorpórea. Vemos cómo tienen un balón, una sonda. Muchachos, otra vez sin audio. Ahí se escucha. Ahí sí. Ok, listo, ya recuperamos el sonido, entonces vamos a hablar de algunas lesiones específicas. La lesión de los vasos coronarios son muy poco frecuentes, del 5 al 9%. La mayoría de estos pacientes fallecen en la escena, más del 60% de los pacientes fallecen. Y digamos que algunos tips que nos entrega la literatura es, si el paciente tiene una lesión de coronarias que es distal, la ligadura es una buena opción. Digamos que en este caso el cirujano de trauma deberá asumir la parte isquémica que vaya a quedar del miocardio, pero en caso pues es una medida salvadora. Si la lesión es proximal, pues ya existen las diferentes opciones, como lo dijo José, entrar el paciente ya en un bypass cardiopulmonar y hacer un injerto de safena, o hacer ya un bypass desde la mamaria interna. Si está estable, que es muy poco probable en estos casos, el paciente pues lo que se preferiría sería entrar en bomba, y hacer una rafia primaria también es una opción de la arteria coronaria, en caso de que sea posible, con puntos separados, en lesiones donde sea la pared anterior y que esté expuesta para el cirujano que lo esté operando. El paciente pues también se puede hacer un control temporal mediante aplicando pues una presión digital, o también inducir al paciente a bradicardia con adenosina para poder realizar una sutura un poco más sencilla. En la imagen ahí lo que podemos ver, por ejemplo, esta también es una medida pues extrema. Pues, si hay una herida cardíaca que está justo debajo de la arteria coronaria, hacer el reparo de la lesión cardíaca y posteriormente hacer el bypass de emergencia. También el shunt coronario también es una medida temporal, una medida salvadora, lo podemos hacer con una sonda Nelaton, en este caso, dependiendo del diámetro del vaso. Y obviamente vamos a echar mano de la mamaria interna o de la safena para poder hacer el reparo de estas lesiones en caso de que estemos bajo la posibilidad de hacer un reparo definitivo de la lesión.
Con respecto al trauma valvular o del septum, la incidencia del trauma valvular es todavía aún menor, del 0.2 al 9%. Puede darse tanto en trauma cerrado como en penetrante, pero es más frecuente en el trauma penetrante. Usualmente se asocia también a trauma de grandes vasos torácicos, hasta en un 50%. La válvula aórtica es la que más se lesiona, seguido de la válvula mitral y la válvula tricúspide. La mortalidad es usualmente hospitalaria, estos pacientes no logran llegar al hospital. Y cuando hay una lesión de la válvula mitral, usualmente se asocia también a lesiones de los músculos papilares, sobre todo del músculo anterior. El lugar más frecuente de la lesión del septum es el ápex cardíaco. El diagnóstico usualmente se hace posterior al reparo primario, es decir, el paciente llega inestable, se hace el manejo o la cardiografía primaria y posteriormente en el seguimiento presenta un deterioro hemodinámico y es ahí cuando se hace el diagnóstico de la lesión del aparato valvular o de la lesión del septo. En este caso, ya el paciente o digamos el equipo médico deberá decidir si el reparo se debe hacer en ese momento o se puede diferir al reparo definitivo de este tipo de lesiones. Las fístulas intracardíacas por lesiones del septum representan el 1.9% de las heridas cardíacas y la gran mayoría no requieren de un manejo específico, solamente algunas van a requerir de algún manejo. Idealmente esto ya hacerlo pues con un equipo de cirugía cardiovascular y con un estudio ya previo como un ecocardiograma. Las secuelas crónicas pueden ocurrir hasta en un 56% y es por eso que a la salida de haber manejado un trauma cardíaco debería hacerse un ecocardiograma transtorácico al menos 3 a 4 semanas después en el seguimiento. Con respecto a cómo se hace el reparo de las lesiones valvulares, lo que recomienda la literatura es hacerlo con una sutura no absorbible, un monofilamento 7 ceros, si tenemos la suerte de que la lesión sea en una de las valvas y no tengamos que hacer como una valvuloplastia diferente. Sin embargo, la literatura nos dice que si hay compromiso del ánulus, muy probablemente este paciente vaya a requerir es de un reemplazo valvular y no se vaya a poder hacer un reparo primario. También podemos hacer un parche de pericardio para poder lograr salvar la valva o lograr salvar si está lesionada más de una válvula o si la herida es demasiado grande y no nos permite hacer un reparo con una sutura primaria. Como les explicaba, la mayor frecuencia que se da los efectos de los septos es en el ápex cardíaco y menos frecuente un poco más arriba. ¿Qué pasa con estas lesiones? Podemos también usar este tipo de parches, sin embargo, pues es algo que al menos a mí en mi práctica no me ha tocado hacer ni tampoco lo he visto, pero lo que está descrito en la literatura es que se podría hacer este tipo de manejos ya sea con parches de PTFE o con parches de pericardio. Bueno, como podemos ver aquí, esta es una tablita que saqué de un libro. En este caso fueron 19 pacientes que sobrevivieron a un trauma cardíaco y de esos únicamente un paciente tuvo un defecto en el septo y solamente 4 pacientes tuvieron lesiones valvulares. Entonces, mire que además de que el trauma cardíaco es poco frecuente, este tipo de lesiones son aún más raras. ¿Qué pasa cuando hay lesiones múltiples o lesiones destructivas? Lo que recomiendan es hacer una oclusión de todo el flujo al corazón. Como dijo Sara, la maniobra de Sauerbach lo que nos va a favorecer es a realizar eso. Sin embargo, como ya también ella lo mencionó, poder luxar el corazón o levantarlo va a generar un efecto hemodinámico en el paciente muy importante y es muy probable que entre en paro. Lo que encontré, al menos en la literatura, para cirujano general, no para el cirujano cardiovascular, que realiza esta maniobra un poco más fácil que nosotros, es simplemente hacer una oclusión o una presión digital sobre la aurícula derecha. Eso va a hacer que separe el flujo tanto de la vena cava superior como de la vena cava inferior y entrar el paciente o el corazón del paciente que se deje de mover y poder hacer un reparo más fácil de este tipo de lesiones. Las lesiones por empalamiento sí representan menos del 1%, son extremadamente raras. Algunas recomendaciones que da la literatura es recortar el elemento de ser posible lo más que se pueda y evitar obviamente movilizarlo y no retirarlo hasta poderlo hacer bajo visión directa para evaluar cuántas lesiones o qué tipo de lesiones tiene este paciente después de tener un corazón empalado. Sin embargo, pues estos pacientes es muy poco probable que puedan sobrevivir a estas lesiones. Y finalmente, me gustó traer esta frase, o me pareció interesante traer esta frase de este libro, que todos deberían leer, si lo quieren se los puedo compartir. Y lo que dice esta frase es, en los libros de trauma, en los atlas, en los libros en general, van a encontrar descripciones para el reparo de estas lesiones de arterias coronarias, ya sea parches miocárdicos o reconstrucciones complejas de los vasos intrapericárdicos, y esto puede ser, digamos, posible en circunstancias especiales donde hay un equipo de cirugía cardiotorácica y un equipo de bomba disponible para la corrección de estas lesiones. Sin embargo, para el paciente rutinario de trauma que llega a la medianoche con una herida cardíaca penetrante y es operado por el cirujano de turno,
esto solamente es ciencia ficción. Entonces, use soluciones simples y rápidas para las lesiones cardíacas complejas. Ya a manera de conclusiones, el trauma cardíaco complejo es poco común y requiere de un manejo eficiente y multidisciplinario. Se deben tener habilidades básicas para la estabilización temporal o definitiva de estos pacientes. El tiempo es oro en estos pacientes, el cirujano debe tomar decisiones inmediatas y el trauma cardíaco siempre será un reto para el equipo quirúrgico al ser tan impredecible y tan complejo. Digamos que eso es como lo que les traíamos para hoy. No sé si el doctor Mejía tiene algún comentario. Si me regala un momentico, yo conecto acá para que lo podamos escuchar. Bueno, empecemos que si hay alguna pregunta, ustedes allá en el León 13 o aquí en San Vicente tienen alguna pregunta. Bueno, con respecto al caso clínico, pues yo conocí ese caso clínico, yo no vi el que lo operé. La probabilidad de que sobreviviera esa paciente era remota, incluso metiéndola en bomba. Cuando tenemos lesiones valvulares, lo que tenemos que hacer es un control de daños o lesiones muy grandes. Esos pacientes cuando tienen destrucción masiva, siempre vamos a necesitar la ayuda de un equipo de cirugía cardiovascular y una perfusionista. Como lo dijo bien en el resumen, esas correcciones tan complejas con un simple problema y eso es ciencia ficción, eso pues en las películas. Sin embargo, uno sí podría aprender mucho de esto, eso tiene una técnica quirúrgica depurada y es la forma en que usted reanima y sutura de corazón. Seguirá siendo uno de los picos, de los primeros picos de mortalidad, como lo describe la literatura. Preguntarán pues obviamente por qué la sobrevida de los pacientes de San Vicente pues es muy alta, porque realmente cuando nos comparamos la sobrevida de nosotros con las extra, digamos que digamos, operadas en otros centros, la supervivencia de nosotros es realmente buena, pero es básicamente por la experiencia y la funcionalidad que tiene el equipo y el quirófano en el servicio de urgencias. Creo que de resto ya está todo dicho. Las lesiones ahí son esencialmente mortales, entonces nada, si tienen alguna duda, alguna pregunta. Bueno, muchachos, muchas gracias. Ahorita miramos qué otro tema hacemos para la próxima semana.